Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Por favor, Evangelio de Mateo. Ábranlo. Este es el momentito para los pequeñitos de iglesia infantil también, los niños de entre 3 y 6 años. Mateo capítulo 11, versículo 20, mis hermanos. El tema de hoy es ay de ti. Así, ese es el tema de la escritura, del mensaje de hoy. Ay de ti. Y para ser así bien claros y puntuales, es un mensaje de advertencia de parte de Dios para todos aquellos que hacen cosas que a Él no le agradan. La expresión ay de ti aparece repetidas veces en la Biblia. Muchas veces aparece la expresión ay de ti. Y ella lo que significa es una advertencia, al mismo tiempo que expresa un lamento. La expresión ay de ti sería equivalente a lo que nosotros en nuestro medio decimos como pobre de aquel, ¿verdad? Pobrecito de aquel. Esa es la expresión ay de ti, es una advertencia y es un lamento al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros encontramos esta expresión dicha por Dios en las Escrituras, debemos ponerle atención y tener cuidado con la advertencia que va incluida o que acompaña a esa expresión ay de ti. Así es que vamos a leer Mateo capítulo 11 del 20 al 24. Dice de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, bendecimos tu nombre. Estamos, Señor, acá en tu templo buscando tu presencia con la humildad, con el deseo, Señor, de ser edificados, instruidos, exhortados, consolados con tu palabra. Espíritu Santo, te suplicamos en el nombre de Jesús que hagas la obra en nuestra vida, que nos muevas al arrepentimiento, Señor, que nos muevas a la obediencia, al temor de Dios. Espíritu Santo, cautiva los pensamientos en este momento de todos los que estamos acá, de los que están oyendo este mensaje a través de la radio, del internet. Dios mío, edifica nuestras vidas, controla nuestros pensamientos, Señor, y haz tu obra en nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tus palabras en esta mañana. Danos tú la capacidad de comprender lo que hoy tú nos vas a decir, Señor. Gracias te damos por todo, dándote siempre, Dios mío, a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, le decía entonces que la expresión ay, los ayes, así se le conocen en términos escriturales, los ayes de Dios representan una advertencia y al mismo tiempo un lamento. Cuando Dios está diciendo ay, es como decirle a alguien: mejor arrepiéntete, mejor cambia, mejor deja de hacer aquello porque te va a ir mal. Algo como eso es lo que Dios transmite con esos ayes. Y en esta porción que acabamos de leer, justamente esos ayes están dirigidos a lo que se conoce como las ciudades impenitentes. Se les dice ciudades impenitentes porque ahí menciona a Capernaum, menciona a Betsaida, menciona a Corazín, 3 ciudades al menos, comparándolas con ciudades más antiguas que estas ciudades en ese momento. Las compara, por ejemplo, con Tiro y Sidón y luego los compara con Sodoma. Entonces, esas eran ciudades en las cuales el mensaje de Dios de arrepentimiento llegó, pero sus habitantes se rehusaron
a escuchar la voz de Dios, a atender las amonestaciones de Dios. Entonces una ciudad se entiende por impenitente aquella persona que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud, en sus ideas o en sus intenciones, a pesar de los castigos, de las advertencias y de los consejos. Alguien que se mantiene obstinadamente en su posición, a pesar de los castigos que recibe, de las advertencias y de los consejos, esa es una persona impenitente. Y estas ciudades, por eso se les denomina así, ciudades impenitentes, porque el Señor les está diciendo, si ustedes comparándolas con otras ciudades, dice en el versículo 21, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempos que se hubieran arrepentido. O sea, Dios los está reprendiendo, porque eso es lo que dice literalmente en el verso 20. Empezó a reconvenir, a reprender a esta ciudad, a la gente, a los habitantes de esta ciudad, diciéndole, si con todo lo que ustedes han visto, con todo lo que ustedes han oído, es suficiente para que ya se hubieran arrepentido. Y mire, estas palabras en esta iglesia de verdad que tienen eco. No se vaya a enojar, oye, pero aquí hay algunos que ya hace tiempos que deberían haberse convertido al Señor. De tanto que han escuchado, de tanto que han oído, ya debería de ser el momento en que sus vidas demostraran algún temor de Dios, algún respeto por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios les está diciendo? Si ha pasado tanto tiempo y se han oído tanto y se han visto tantos milagros y tantas señales, lo único que el Señor le va a decir ahora es, pobre de ti, pobre de ti. Porque con todo lo que has oído, con todo lo que has visto, con todo lo que se te ha aconsejado, amonestado, y algunos hasta han sido reprendidos y castigados por el Señor y no han creído, entonces el Señor dice, y lo dice en el versículo 22 y lo repite en el 24, será más tolerable. Por tanto, ese por tanto es, como no se han arrepentido a pesar de todas las señales, a pesar de todas las amonestaciones, entonces será más tolerable el castigo. ¿Qué quiere decir será más tolerable? Si usted le cambia la forma a esa expresión, lo que Dios está diciendo, el castigo de ustedes será más duro, más grave que el de aquellas otras ciudades. ¿Y por qué será más duro? Porque aquellas ciudades no tuvieron a Jesús en medio de ellas, haciendo milagros, anunciando el evangelio del reino. Ustedes lo tuvieron entre ustedes, lo vieron hacer milagros, les dice el Señor, y no creyeron en Él. Entonces será más duro el castigo para ustedes. Eso nos da la idea de que en realidad en el infierno sí habrá diferentes niveles de castigo. No creo que Jesús estuviera inventando o estuviera mintiendo al decir será más tolerable. O sea, será menos doloroso el castigo para Tiro y para Sidón y para Sodoma que para estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, porque ellas no vieron a Jesús. En cambio, estas ciudades a las que ahora el Señor amonesta, sí vieron sus milagros, sí escucharon su mensaje, y será más duro el castigo. Hermanos, este tipo de amonestaciones de parte de Dios, a algunos les pueden parecer así un poquito, como dijéramos, chocantes, pero justamente fue la forma en que el Señor las expresó. O sea, yo aquí no le estoy cambiando nada, ni quitando ni agregando. Eso era lo que significaban cuando Jesús dijo estas palabras, no significaban otra cosa. Él lo que les estaba diciendo, ay de ustedes, pobres de ustedes, que no han querido creer. Y no lo dijo el Señor en un tono así como tan tierno, porque la expresión del versículo 20 dice, entonces comenzó Jesús a reconvenir. La expresión reconvenir significa reprender. O sea, lo que el Señor comenzó a hacer es a reprender a los habitantes de estas ciudades. ¿Y por qué los reprendía? Dice al final del versículo 20, porque no se habían arrepentido. Por eso los reprendió el Señor. Ustedes han oído, han visto y no se han arrepentido. Por eso el Señor los reprendió. Él dice, pobres de ustedes, cuando llegue el día en el que el Señor haga juicio sobre la tierra, porque de eso es de lo que también menciona el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio. No, si alguien dirá, ay, es que mire que ustedes a la fuerza lo quieren hacer creer a uno, y yo quiero aclararle que no podemos. Estamos claros que no podemos convencer a nadie. Nosotros no podemos convencer a nadie, tampoco podemos obligar a nadie. Un día nos dijeron que nosotros obligamos a la gente a venir a la iglesia, y yo les dejé bien claro que jamás hemos obligado a nadie. ¿A quién de ustedes lo obligan a venir a la iglesia? A nadie.
Nosotros no vamos casa por casa con un arma apuntándole, vaya, pase para el templo, apúrese. Usted viene porque quiere. No, pero es que por jugar, no por eso, pero sigue siendo opción suya. Si usted no quiere, no venga. Y por el colegio igual, si usted no quiere, no venga. Ahí está la opción, paga la cuota completa y no viene a la iglesia. O sea, a nadie se obliga aquí a venir a la iglesia. Eso es mentira. Usted viene porque quiere. Y ojalá que quiera porque ame a Dios. No quiera solo por echarse el mascón, o no quiera solo por ahorrarse unos dólares de la cuota del colegio. Ojalá que quiera porque ama a Dios, porque si no, entonces este mensaje es para usted. Ay de usted, si a pesar de haber oído tanto del Señor, si a pesar de haber visto tantos milagros de parte de Dios, usted no ha creído en Él y no se ha arrepentido. Ay de usted. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Por qué? Porque también el Señor le está diciendo que habrá castigo. Porque eso dice, será más tolerable. ¿De qué está hablando? No dice del premio, del galardón o de las vacaciones. Dice, será más tolerable el castigo en el día del juicio. Habla de castigo, habla de día de juicio, habla de un castigo mayor para los que no se arrepienten. Para ellos, dice el Señor, habrá un nivel de castigo mayor por no haber creído y por no haberse arrepentido a pesar de haber escuchado al Señor. Estas ciudades se caracterizaban por su dureza de corazón y por su indiferencia hacia el Señor. Por eso se distinguían y por eso están ahí señaladas por el Señor como las ciudades impenitentes. Repito, se caracterizaban o se destacaban por su dureza de su corazón, por la dureza de su corazón y por su indiferencia hacia el mensaje del Salvador. En nuestro país, esto es algo también que pasa. ¿A cuánta gente se le habla del Señor? Mire, en El Salvador, qué barbaridad. El otro día tuve la oportunidad de estar en una reunión a la que fui invitado por el tema de la radio, en la CIGET. Ahí estaban todos los operadores de radio del país. Y habían operadores de televisión y de radio, pero empezaron ellos a preguntar, miren, ¿dónde están los que son operadores de radios religiosas? Dijeron. Y miren, hermano, es una cantidad de radios religiosas. Ellos dicen radios religiosas, yo le llamo radios cristianas en este país, pero que usted no se imagina. Unas son las que nosotros conocemos aquí en la zona metropolitana, pero a lo largo y ancho de todo el país hay un montón de radios en Sonsonate, en Santa Ana, en Aguachapán, y así a veces en cada departamento hay una radio distinta. En la zona de Oriente, usted no tiene idea de la cantidad de radios que hay. En FM y en AM hay un gran montón. O sea, en este país la gente no puede decir que no ha escuchado hablar del Señor. Por todas partes nos hablan del Señor. Hay canales cristianos, hay un par de canales cristianos por ahí. Por donde sea que usted vaya va a encontrar iglesias. Aquí usted, el otro día hacíamos nosotros, vaya usted y cada cuadra usted encuentra una iglesia. A la salida de Jardines hay una iglesia. En la siguiente cuadra está otra iglesia. Después está la otra iglesia, por ahí cerquita está otra iglesia, y abajo hay otra iglesia. Aquí hay como 2 iglesias más atrás de la iglesia. Y váyase por todo Zaragoza y usted va a encontrar cantidad de iglesias evangélicas. O sea, decir que no hemos oído del Señor sería una blasfemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tanto el Señor está interesado en comunicarle a su pueblo, entonces ¿qué pasa con el pueblo? Dureza de corazón, indiferencia hacia el Señor. Los únicos momentos en los que nos acordamos de Dios es cuando la tierra se estremece. Ahí sí lo primero que sale de nuestros labios es Dios mío. Ahí sí, ¿verdad? Cuando le dan un diagnóstico desalentador en el hospital, ahí sí invocamos a Dios. Cuando lo echan del trabajo, ahí sí, Dios mío, ampárame, ¿verdad? Cosas como esas son los únicos momentos en los que nosotros decimos, cuando vemos que en el microbús el muchacho se saca la pistola, Dios mío. Ahí empezamos a invocar a Dios. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay dureza en el corazón, porque hay indiferencia de parte de las personas hacia el Señor. Algo que, hermanos míos, un día se va a pagar. Y cuando digo un día, puede ser que en esta vida algunos se vayan sin haber sufrido, por decirlo de esa manera, sin haber sufrido. Pero el Señor les advierte, en el día del juicio
en el día del juicio será mayor el castigo para aquellos que oyeron, vieron señales y no se arrepintieron. Jesús se los advierte con mucha precisión acerca de esto. Vámonos a un pasaje que podríamos decir que es paralelo a eso. Bueno, no paralelo, pero que habla del mismo tema, en Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículos 1 y 2. Es un mensaje parecido, dirigido a las ciudades impenitentes, solo que en el antiguo pacto. Aquel que leímos en Mateo fueron las palabras de Jesús. Estas son las palabras del profeta Sofonías. Lo tiene, Sofonías 3:1. Le dice una vez más, mire, ay de la ciudad, ¿cómo? Rebelde. ¿Y qué más? Y contaminada. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Mire cuáles son sus características. No escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y luego empiezan a venir una serie de advertencias de juicio, de amenazas de juicio de parte de Sofonías, cosas que se cumplieron sobre Israel, porque en ese caso era sobre Israel, la ciudad de Israel, Jerusalén, la ciudad rebelde, la ciudad contaminada, la ciudad que no escuchó a Dios, ni recibió la corrección, ni confió en Dios, ni se acercó a Dios. Ay de esa ciudad, dice el Señor. O sea, hay pobres de ellos. Pobres de ellos. Mire, hermano, le voy a decir algo. No me vengo aquí yo a poner como el bueno en la película. Pero nosotros oímos hablar de lo que se conoce como el holocausto, el genocidio, que este señor Hitler llevó a cabo en contra de los judíos. Pero muchas personas coinciden en que esas cosas que le han pasado a Israel a lo largo de su historia justamente son el resultado de esta rebeldía. El pueblo de Israel ha sido rebelde por siglos, no por años, por siglos contra Dios. Y ellos han visto también la dureza del Señor. Nosotros vemos ahí a morir en el genocidio como 6 millones de judíos fueron asesinados por los alemanes. Pero en el Antiguo Testamento usted ve momentos en los que Dios también desató tremendas tragedias sobre la nación de Israel. ¿Y cuál era la razón por la que le sucedía esto? Por lo que dice aquí: ciudad rebelde, ciudad contaminada, que no escuchó la voz de Dios. Le invito a que lea el libro de Lamentaciones. Ahí usted va a ver cómo Jeremías, desde dentro del pueblo, porque Jeremías era un judío que fue llevado cautivo a Babilonia, y Jeremías escribe el libro de Lamentaciones expresando cuál era la condición del pueblo en ese momento. Y él escribe cuáles también fueron las causas de que ellos fueran llevados en esa situación. Y ahí nosotros podemos comprender por qué a veces algunos sentirán pesar por el sufrimiento de otros, pero eso no viene a causa de nada. Tiene una razón, como lo dice este pasaje. Ay de ti. ¿Qué significa? Que a esas personas que son rebeldes, que no escuchan la voz de Dios ni se acercan a Él, tarde o temprano les va a ir mal. Y no porque lo diga el predicador, sino porque Dios lo ha dejado dicho en su palabra. Que no quieran oír o no quieran poner atención, eso es otra historia, pero eso no va a cambiar la verdad de Dios. Tenga claro eso, porque a veces nosotros decimos: a mí qué me importa lo que dice el predicador. Y está bien que a usted no le importe lo que nosotros digamos, pero lo cierto es que si Dios lo dice, se va a cumplir, le guste a usted o no le guste. ¿Me entiende? Entonces el mensaje de Dios es a que le pongamos atención. Usted es uno de tantos privilegiados, hermano. Se lo voy a decir de esta manera, porque hay muchos que no van a oír esto, y usted lo oye, y si lo oye, yo asumo que es porque Dios algo tiene con usted. Hay otras personas que no están aquí, están en sus casas, están haciendo cualquier otra cosa y no les interesa oír de Dios, pero Dios lo trajo a usted aquí, sea como sea, y es porque algo quiere Dios de su vida. Entonces el llamado es a reflexionar: ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo yo ante las palabras de Dios a mi vida? ¿Cuál es mi respuesta hacia el mensaje de Dios? Porque ahí dice el Señor: ay de ti.
Entonces el primer ay que encontramos, o al menos el primer ay del que vamos a hablar esta mañana, es de las ciudades impenitentes, de la gente impenitente, de la gente que no quiere saber nada de Dios, la gente que no le pone atención a Dios, que tiene su corazón endurecido y que es indiferente a su palabra. Dios les hace una advertencia y les dice: habrá castigo y será más grave que aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar y de ver las cosas que ustedes vieron. Vámonos al segundo de los ayes de los que vamos a hablar esta mañana, en Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3. Es parecido. Dice: ay de quienes, dice, de los hijos que se apartan. Aquellos son los que no quieren oír. Aquellos son los que no quieren creer. Aquellos son los que no se quieren arrepentir, a pesar de oír y de ver. Dice el Señor: para ustedes va a ser severo el castigo el día del juicio. Pero aquí ya no le está hablando a los que no se han convertido. Aquí dice los hijos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Oiga, ¿para qué? Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Egipto es un símbolo del mundo en la Biblia. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, o sea, no le han preguntado a Dios: ¿qué piensas de esto? Para fortalecerse, y se apartan para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ahí está el Señor una vez más haciendo la advertencia. ¿Para quién es en este caso la advertencia, el ay? Para los que se apartan del Padre. Para aquellos que podríamos decir nosotros, bueno, los que ya creen, que creyeron y que hoy se apartaron y que se han alejado de Dios. Ay, dice el Señor, aquellos que se apartan para oír consejo y no de mí. Cuando dice oír consejo y no de mí, habla de que de aquellas personas que en sus razonamientos, a veces en su vida cristiana, cuando vienen momentos difíciles, tal vez de prueba, de tribulación, empiezan a hacer sus propios razonamientos y decir: bueno, ¿y yo qué me saco de ir a la iglesia? Pues si desde que me hice cristiano solo problemas tengo. Yo siento que peor me ha ido desde que comencé a ir a la iglesia. Y empieza a hacer, y llega un momento y aparece por ahí un emisario del diablo todavía y le termina de decir: hey, mira, ya no te he visto que vayas a la iglesia. No, fíjate que es que yo siento que a mí mal no me está bueno. ¿Para qué vas a ir? Pues sí, por gusto eso. Llega otro que le termina de ayudar a usted en sus razonamientos. Entonces usted termina oyendo consejos no de Dios, sino consejos del diablo, consejos del enemigo, consejos del mundo. Y Dios dice: hay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Entonces, ¿de quién deberíamos nosotros oír consejos? Y cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos? A oír el consejo de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no, ay de él. Eso es lo que, ay de él, pobrecito de él. Y dice, para oír consejo y no de mí, para cobijarse, o sea, para protegerse, para buscar refugio, dice el Señor, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Aquellos que se apartan de Dios, ¿verdad? No, ya me cansé de estar en la iglesia, me voy a tomar unas vacaciones. Y dice el Señor: ay de aquellos que se apartan. Y lo único que hacen esas personas cuando se alejan de Dios es añadir pecado a su pecado. Añadir pecado, y eso hará cada vez más grave la sanción, la disciplina, y en el momento del castigo las cosas serán más dolorosas, por supuesto. Por eso, de nuevo el Señor nos invita a reflexionar. ¿Queremos nosotros ser castigados por el Señor al punto en que se diga de nosotros: pobrecito aquel? Mire, yo admito que en más de una ocasión he dicho pobrecito de alguien. O sea, así que cuando uno siente el pesar,
¿cómo le está yendo de mal a fulano, verdad? Pobrecito. Y dice uno, las conversaciones entre, hay que aprender de esto para que no nos pase. Y justamente Dios nos deja este tipo de ejemplos en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellos también. Pero puede ser que hay algunos que estén decididos a convertirse en un ejemplo de esto. Porque de que los hay, los hay. Obviamente por respeto no podemos decirlo aquí. Mire, ¿se acuerda usted del hermano fulanito? Y mire cómo está. No podemos decirlo. Pero de que los hay, los hay. Usted los conoce, yo los conozco. Tragedias de personas que no han querido escuchar la voz de Dios, personas que se han apartado de Dios y que ahora la están pasando muy mal. ¿Por qué? Porque no fueron sabios, no fueron humildes, no fueron obedientes al mensaje y a la amonestación de Dios. Dios quiera que esta mañana nuestro corazón sea sensible, nuestros oídos escuchen y que nos arrepintamos delante de Dios y cambiemos lo que tengamos que cambiar. ¿Qué dice Dios que va a pasar con aquellos que se apartan de Él para ir a buscar ayuda en Egipto, para ir a buscar consejo y fortalecerse en Egipto? Dice que todo eso en el versículo 3, la fuerza del faraón se les va a cambiar en vergüenza y el amparo de Egipto en confusión. Históricamente se conoce que hubo un momento en el que Israel, cuando se vio amenazado por sus adversarios del norte, los sirios y los babilónicos, también ellos decidieron ir a buscar ayuda en Egipto. Y sus enemigos no solo arrasaron con Egipto, arrasaron con ellos también. O sea, en quienes habían puesto su confianza, también fueron derrotados. ¿Por qué? Porque fueron al lugar equivocado. Así le va a pasar a aquellos que se apartan de Dios a buscar consuelo o a buscar protección o refugio en otra cosa que no sea Dios, serán avergonzados por haberse apartado de Él. Ahí tenemos el segundo de los ayes que vamos a ver esta mañana. Veamos un tercero. Siempre en Isaías, capítulo 3, versículo 11. Isaías 3, 11. Isaías 3, 11 dice: ¿ay de quién? Ay del impío. ¿Cómo dice que le va a ir? Y nosotros diciéndole que te vaya bien, ¿verdad? Que te vaya bien. ¿Y qué dice el Señor? El Señor, como no puede mentir, cuando a alguien le va a ir mal, no le dice que te vaya bien, le dice: te va a ir mal. Eso le dice el Señor. Nosotros por educación y cortesía nos despedimos: hey, cuídate que te vaya bien. Pero si anda en malos pasos, ¿cómo le va a ir? ¿Y quién lo dice? Ah, el hermano Alfredo. No, señor, ahí está en la Biblia, ¿ve? ¡Ay del impío! ¿Cómo le va a ir? No le va a ir bien, le va a ir mal. ¡Ay del impío! ¿Y quién es el impío, hermano? El que no teme a Dios, el que no respeta a Dios, el que no toma en cuenta a Dios en ninguno de sus acciones, de sus actos, en ninguna de sus decisiones, que hace lo que le da la gana, lo que bien le parece, lo que sus deseos le dictan. Ese es el impío. Y dice la Biblia: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según, y aquí está, miren, la famosa regla de que todo lo que se siembra se cosecha, porque según las obras de sus manos, dice, le será. ¿Y quién le va a pagar usted? Dios. Esto es lo mismo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que hacemos, vamos a recibir consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas, según sea la naturaleza de nuestros hechos. Pero Dios advierte: ay del impío, ay de aquel que ahora se deleita haciendo lo malo y que hasta se enorgullece de sus cosas, de sus malas acciones. Ay de ellos, mal le irá. Y lo complementamos con este pasaje de Miqueas capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ahí está, ese ay del impío, mal le irá, dice. Ahora mire lo que dice Miqueas 2:1. Está hablando del mismo tipo de personas. Ay de los que en sus camas, dice, mientras descansan o duermen, ¿qué piensan? Mañana es domingo, después del mascón ahí en la Peniel, voy a ir a tomarme unas 24 cervezas. Y es más, a unos del equipo les voy a decir que se vayan conmigo, ¿verdad? Y ya en la noche está haciendo planes, pues.
de la borrachera, de lo que va a ir a hacer, de lo malo que va a ir a hacer. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano. ¿Y cómo es eso de que tienen en su mano el poder? Eso es el libre albedrío. Dios le da a usted la libertad de decidir qué hacer. No, la confusión nuestra ha sido que creíamos que Dios nos daba la libertad de escoger creer en Él o no creer. Eso no nos corresponde a nosotros, eso es de Dios. Pero hacer el bien o hacer el mal, Dios nos da la libertad. Ahí sí. Y Él nos da su consejo. Y Él nos da la instrucción. Y nos dice, yo te invito a que hagas esto y que no hagas aquello. Y nosotros decidimos qué hacemos. Entonces tenemos el poder para decidir qué hacer. Y dice que aquellos que lo piensan durante las noches en sus camas, pensando voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo malo, iniquidad y el mal, dice. Y al llegar a la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¡Ay de ellos! Dice el 2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia. ¿Qué es lo que piensa? Y ya no solo contra el individuo, dice el Señor, sino dice, yo pienso contra esta familia. ¿Qué es lo que piensa? Un mal, del cual no sacaréis. ¿Qué significa no sacaréis vuestros cuellos? Cuando el agua llega, hermano, siento que me ahogo. Y no dice que solo el individuo, dice sus casas. Hermano, yo he visto familias destruidas, enteras, familias enteras hundirse en la miseria, en la desgracia, en la calamidad, muertes, violencia, inmoralidad, promiscuidad, toda clase de cosas. Parece que todos los males del mundo le llegan a esas familias. Y qué triste es ver cómo las personas, a pesar de estarse hundiendo con el agua hasta el cuello, no entienden y no hacen por arrepentirse. Qué triste es. Y aquí el Señor está hablando de esos que solo piensan andar haciendo lo malo, que no toman en cuenta a Dios, que codician y hacen cosas malas. Dice, Dios ha dicho, yo pienso, y ese yo pienso es, mi decisión es, lo que voy a hacer con esta persona es esto. Voy a contra esa familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo, dice, será malo. En aquel tiempo levantaré sobre vosotros refrán. ¿Y qué es eso de levantaré sobre vosotros refrán? Eso de levantaré refrán es como que a alguien que le ha ido mal, vengan, aprendan de fulano. No, que no les vaya a pasar igual que Menganito. ¿Ya lo vieron cómo anda? ¿Por qué anda así? Por rebelde, por malvado, por impío. Aprendan de él. Eso es refrán. Levantaré, dice el Señor, ¿dónde estaba? En el 4. Por tanto levantaré sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Ese será el lamento, ¿verdad? Lo que Dios hará con esas personas que solamente buscan lo malo, que solamente piensan maldad, iniquidad, y no toman en cuenta a Dios en ninguno de sus hechos. Ese es otro de los ayes sobre los impíos. El primero dijimos que es sobre las ciudades impenitentes, los que no se arrepienten, los que no quieren creer en Dios. Luego, los que se apartan de Dios, los que no quieren escuchar consejos de Él, sino que prefieren ir al mundo a pedir ayuda, a pedir consejo. Y tercero están los impíos, los que se deleitan en hacer el mal, los que viven en el pecado, pensando el mal todo el tiempo. Vamos ahora con otra de los ayes. Vámonos hasta Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Por tiempo tenemos que ir un poquito más rápido. Mateo capítulo 23, versículo 13. En el 13 vamos a comenzar. Y le pido que me ayude a contar. ¿Sí? Dice el versículo 13. ¡Ay de vosotros! ¿Quiénes?
escribas y fariseos hipócritas. Y empieza a decir qué es lo que hacen. Va. 13. Vamos a irnos saltando por el tiempo. Note qué es lo que dice, hipócritas. Le dijo en el 13. Vámonos al 14. ¿Cómo les dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántos van? Vámonos al 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Sí? ¿Cuántas van? ¿Con esa van? 3. Vaya. Váyase hasta el versículo 23. ¿Cómo dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántos van? 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Van? 5. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Van? 6. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas son? 7 veces. En un ratito le dijo Jesús a los religiosos hipócritas. Entonces hoy ya no estamos hablando ni de impíos, ni de los que se apartan de Dios, ni de los que no quieren entender. Hoy estamos hablando de los religiosos hipócritas. También hay de esos. ¿Y quiénes son los religiosos hipócritas? Porque el hipócrita es aquel que aparenta algo que no es. Ese es un hipócrita. Y el Señor les dice, ay de usted. Pero el ay, otra vez, ¿qué es lo que expresa el ay? Expresa por un lado una advertencia y por otro lado un lamento. Ay de ustedes, hipócritas religiosos. ¿Qué mal les va a ir? No por religiosos, sino por hipócritas. Porque realmente el lamento no es por la religiosidad. El lamento es por la hipocresía. Porque aparentaban algo que realmente no eran. Y ahí nosotros, los que decimos ser cristianos, también debemos examinar nuestra manera de vivir. No vayamos a estar siendo nosotros también religiosos hipócritas, ¿verdad? Que somos como Jesús les dijo a estos, son sepulcros, les dice en el 27, miren, son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Eso es religiosidad, eso es hipocresía religiosa. Y sobre eso el Señor también tenía un lamento. Ay de los religiosos hipócritas. Debe sernos esto meditar, reflexionar y llevarnos a qué entonces, y por este tema, hermano, y entonces ¿qué es lo que nosotros deberíamos procurar? Jesús nos da la respuesta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús, cuando hablaba con la mujer samaritana en el pozo, le dijo Jesús que el tiempo ha llegado en que ni en este monte ni en aquel adoréis, porque Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando a los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Y se lo estaba diciendo a una mujer samaritana. A una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y que el que estaba de turno no era suyo. A ella le estaba invitando el Señor a que creyera en Él. O sea, porque alguien puede decir, hermano, pero es que Jesús solo anda buscando a la gente recta. Oiga, ¿quién le estaba diciendo esto? Pero le estaba diciendo, le estaba invitando a que ella también le pidiera del agua que Él le daría, el agua viva. Es decir, que Jesús estaba invitando a esta mujer a creer en Él. Y era una mujer que, si la vemos en términos morales, tenía una moralidad muy dudosa, muy cuestionada. Pero el Señor le estaba diciendo que Dios lo único que quiere es gente que le adore en espíritu y en verdad. No hipocresía religiosa. Gente que le adore en espíritu y en verdad. Entonces debemos tener cuidado nosotros también con la hipocresía religiosa, porque eso nos puede poner en una posición
desagradable delante de Dios. Y ahí es donde viene el ay, que el Señor dice: pobres de aquellos que son unos irreligiosos hipócritas. Y vamos al último de los ayes esta mañana. Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo capítulo 18, versículo 7. Que dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Este ay, ¿para quién es entonces? Para los que son tropiezo para otros, para los que se convierten en el estorbo para que alguien siga a Cristo. Cuando con nuestra vida, con nuestras actuaciones, con nuestras palabras, nosotros nos convertimos en tropiezo de otros, dice el Señor: ay de aquel que sea tropiezo para otros. O sea, el que en lugar de ser útil para que las personas se acerquen a Dios, en lugar de eso se vuelve una piedra de tropiezo en la vida de otras personas. Ese individuo, dice el Señor. Hay otro pasaje también, el que dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se atara una piedra de molino en el cuello y que se arrojara en el mar. O sea, mejor se muriera aquel que es tropiezo, mejor se muriera en lugar de estar siendo estorbo en la vida de otras personas. Esas cosas a nosotros nos deben hacer reflexionar, hermanos. Hay muchísimos más ayes en la Biblia, hay muchísimos más, pero tomamos estos porque son algunos de los que quizás más frecuentemente ocurren entre los que concurrimos, y digo no entre los cristianos, porque aquí hay personas que vienen a la iglesia y no son cristianos, sino entre los que concurrimos al templo a escuchar la voz de Dios. Y esta mañana el Señor espera de nosotros que haya un arrepentimiento genuino, que es justamente lo que Él les reprendía a las ciudades impenitentes. Ustedes han oído, han visto y no se han arrepentido. ¿Qué pretende el Señor con todo esto? Que haya arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Hay una expresión que está en la carta a los Hebreos y que en su momento la vamos a estudiar detenidamente cuando estemos en esa parte, en la que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y qué significa horrenda cosa? Es como decir, caer en manos de Dios, y no no como aquello que dice en el Evangelio de Juan, que el que esté en el hueco de la palma de su mano nadie lo arrebatará de ahí. No, aquí habla de caer en sus manos para juicio, para castigo del Dios Todopoderoso. Caer en sus manos, horrenda cosa es, dice el Señor. Horrenda cosa, oiga esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo como su enemigo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reflexión esta mañana? Después de todas esas advertencias que Dios nos hace, nuestros corazones deben moverse al arrepentimiento. Si es que somos entendidos, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, si es que hay algo de sabiduría en nuestra vida, lo que tendríamos que hacer es arrepentirnos y volvernos a Dios. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta.